Rafael Volta, poeta, empresario, músico en sus tiempos libres, bajista, Hace mucho tiempo de eso. cinéfilo y también gran lector. Eh, Hay un libro que yo tuve oportunidad de editar, uno de tus trabajos, Museo de una ciudad barroca, donde cada poema nace de un diálogo con una obra plástica, lo cual a mí desde el principio me pareció una estrategia muy acertada, muy original, muy creativa. Pero este libro termina hablando de Querétaro, de la memoria, de lo político más que de la política. ¿Cómo ocurre esa transformación conceptual? ¿En qué momento una pintura deja de ser una imagen para convertirse en un poema, particularmente en este ejercicio? Pues bueno, ese libro en particular nació del trabajo curatorial de un poeta que admiro mucho, que es Ismael Velázquez Uh Juárez, -huh. que al parecer radica aquí, pero es como un fantasma. Y creo que es uno de los poetas que necesitamos valorar mucho más ahorita que está vivo. Y él en su muro de Facebook continuamente publica obras de artistas plásticos, tanto pintores, escultores, fotógrafos. Y pues viendo alguna forma de encontrar una nueva forma de escribir poemas, dije, ¿qué pasaría si a través de esta serie de imágenes intento hacer como una historia de cada poema, ¿no? Y pues obviamente empecé a escribirlo y de ahí se me cuela la queretanidad y la crítica a esa queretanidad Ajá. que para mí es una ciudad un tanto Uh decadente, un -huh. tanto, hay un núcleo duro, muy conservador todavía. Yo, para su información, yo nací aquí, soy queretano desde 1977, y pues se cuela en tu día a día esas vivencias que vas teniendo, en tus caminatas, en todas las personas que ves, y vas asociando, ¿no? Lo que la obra plástica de un artista te dice que vive en otra parte del mundo, fácilmente se extrapola a tu día a día, ¿no? O sea, las vías de Hércules, los paseos ahí por el Tepe, porque pues yo al final, entre mi trabajo y su casa, muchas veces me voy a pie, ¿no? Uh -huh. Digo, no conozco todo Querétaro, pero sí notas en esa muestra de una ciudad, que es una ciudad con muchas desigualdades y con muchas injusticias que ves día con día en la gente. Y pues digo, yo también me muevo mucho en el mercado de la Cruz, ahí mi papá trabaja desde toda la vida, y pues te das cuenta de esas Uh asociaciones, ¿no? -huh. Uh -huh. Y creo que fue una forma, no sé si original, pero sí una forma de tratar de escribir poemas de una forma diferente. Escribí muchos más poemas en ese libro, pero pues al final hice una selección y tú me ayudaste obviamente a darle una forma más lograda. Y pues sí, también está mucho la sátira y la burla hacia parte del circuito artístico local, no solamente escritores, sino también artistas plásticos. Y pues bueno, creo que ahí está el libro y espero que lo sigan leyendo en el futuro. Te adelantaste mucho a la segunda pregunta. Hay un concepto que a mí me atrae mucho de tu obra, que es la ciudad como materia de la literatura. Has dicho en un poema, más bien has dicho que un poema es una ventana, abre una ventana y muestra algo. En tu caso, esa ventana siempre parece abrirse en tus caminatas, que eres un gran caminante de la ciudad y siempre se abre hacia el barrio de la Cruz, siempre se abre hacia el espacio de lo museístico y hacia esta visión crítica de la historia de Querétaro, ¿no? ¿Qué tiene esta ciudad para ti que sigue alimentando tu imaginación? ¿Por qué regresas constantemente a ella desde lo literario? Pues, o sea, te puedo contar N recuerdos desde aquí de la Cruz hasta el barrio de la Trinidad y obviamente pasas por Uh-huh. las vías del tren. Ese, ese, esa zona de las vías del tren que ahorita está en remodelación con el Tren México-Querétaro, o sea, ha aparecido en mis sueños y pesadillas a lo largo de la vida. Y también ahí tengo unos recuerdos, el primer recuerdo gran trágico de mi niñez, cuando veo a un perro abandonado con las piernas, las caderas rotas y nadie lo ayudaba. O sea, yo era muy niño, tenía 5 o 6 años, y me acuerdo que estaba en una zanja, estaban unos albañiles ahí cavando la zanja, y el perro aullaba, aullaba, y pues, los albañiles en su trabajo
y yo pasaba a diario y veía al mismo perro día y noche aullando y, o sea, terribles recuerdos, ¿no? También veía a un perro decapitado ahí en las vías del tren, o sea, Ujú, esa zona de la Trini, Marte, es una zona oscura, decadente y pues justamente convive la decadencia con, no quizá con la opulencia, pero sí con otras formas de vivir la ciudad. Pues está muy cerca a Las Hadas, está muy cerca a Álamos, está muy cerca al centro histórico. Entonces, eso habla de que la ciudad es un mosaico muy rico para escribir sobre ella y más que nada sobre las personas que vivimos en ella, ¿no? ujú, ujú, Creo que ahí está la historia. Dejemos a un lado los grandes mitos queretanos, la fundación, ujú, el Santiago ujú, ujú. Apóstol, los héroes hechos de basura y bronce, ¿no? Como dice Krauss. O sea, yo creo que las personas que viven y padecen esta ciudad, ahí hay muchísimo material poético, Ujú. a mi parecer, para escribir sobre ella, ¿no? O sea, por eso también el otro libro de los Outsiders es como un anti-heraldo navideño de la ciudad, ¿no? A mí no me Ujú. interesa hablar de gente ilustre, pudiente, o sea, me interesa ver así la carne viva, doliente y sufriente del ciudadano común, ¿no? Ujú. De a pie, ¿no? Al final, pues yo afortunadamente tengo un negocio que me da para vivir, pero sí, yo vengo de una familia humilde, ¿no? O sea, mi papá estudió en escuelas públicas, yo estudié una parte en escuelas públicas, entonces yo sí me considero una persona del barrio de la Ujú. Cruz aquí, total. Mi abuela vendía guajolotes, etcétera, y poco a poco con esfuerzo, mucho sacrificio hemos ido eh, mejorando nuestra Ujú. condición social y económica, ¿no? Entonces, pues al final sí, todo eso, tu historia de la infancia, lo que sufriste con papá, mamá, las enfermedades, todo, te da ese material, ¿no? La materia humana para escribir poemas, ¿no? Eh, a propósito de cambiar de vida para escribir, dejas una carrera consolidada como ingeniero para apostar por la literatura. Una decisión que muchos considerarían arriesgada y que en la actualidad, incluso por el lastre de la edad o por las etiquetas, considerarían que pues ya no estaba uno para ese tipo de cambios en la vida, ¿no? Hubo un momento preciso en el que entendiste que escribir ya no era un pasatiempo, sino el proyecto central de tu vida creativa. Pues el proyecto central de mi vida creativa es vivir, o sea, no solamente es escribir. Yo creo que un escritor se hace viviendo Uh -huh. y para mí creo que es importante no destinar el 100% a la escritura ni a la lectura. Tienes que nutrirte de un trabajo, de una convivencia, de problemas de la vida cotidiana, a mi parecer. Uh -huh. Dentro de ese universo, pues trato de acomodar mi vida laboral y privada para regalarme tiempo de calidad para dedicarme a leer un 80% y a escribir un 20%. O sea, yo leo muchísimo más de lo que escribo, ¿no? Entonces, cuando consideré que había que profesionalizar esto, yo empecé tomando cursos en el oficio mayor que Uh -huh. inauguró Luis Alberto Arellano, con Herring, con otros poetas locales. Tomé tallercitos con Horacio Guarpola, con Imanol Martínez, con Tadeusz Argüello, pero no encontraba como una escuela profesional donde tuviera como, más que nada el título, tomar más, de manera más continua las materias, ¿no? Uh -huh. Yo tengo muchas lagunas en literatura porque pues empecé a dedicarme a esto tarde, después de los 30 años. Aunque haciendo un gran paréntesis, quiero decirles que yo intenté inscribirme a la SOGEM en su momento cuando estaba aquí y el profesor Miguel Aguilar Carrillo, que le mando un saludo, me desanimó terriblemente cuando fui a preguntar, porque decía, no, es que la literatura es una chinga, no es para todos y no sé qué. Y pues por güey, la verdad, no le hice caso en su momento, porque si no, pues yo hubiera conocido o hubiera sido compañero de clases de Warpola, de Tames, o sea, una generación de escritores un poquito más jóvenes que yo, pero que tuvieron como maestros a Legón, a Luis Alberto Sí. Arellano, a Román Luján. Entonces, yo eso me lo perdí y hasta años después fue cuando logré inscribirme a la SOGEM Ciudad de México y también fue una chinga porque trabajaba aquí en el restaurante
y me iba de lunes a jueves a rentar y a tomar clases allá. Era ir y venir durante 2 años para terminar ese diplomado. Entonces, la decisión principal fue profesionalizarme lo más que pudiera, tomármelo en serio. Yo no vivo de la literatura, o sea, eso sí queda muy claro. Yo vivo de otras cosas, de otras actividades, pero sí considero como una forma de no sentirme vacío el hacer algo creativo, ya sea dibujar, leer, escribir. Para mí leer es una actividad totalmente creativa, no es pasiva. Escribir contra el tiempo. Ya has dicho que comenzaste a escribir después de los 30. Has contado también que muchos de tus libros nacieron de madrugada después de trabajar. En una época en la que el tiempo parece ser el recurso más escaso, donde se encarece muchísimo la disponibilidad para entregarse a la escritura y a la lectura, ¿qué disciplina, qué ritual, qué hábito te ha permitido sostener una obra literaria sin renunciar a las exigencias del acomodo de tu vida cotidiana? ¿Tienes algún ritual, algún...? Sí, primero lavarme los dientes. No puedo escribir si no tengo la boca limpia. No sé por qué. También las manos limpias, o sea, yo me lavo muchísimo las manos. Desde eso es como mi TOC o trastorno obsesivo. Me las lavo continuamente. Y muchos de los libros, sí, como dices, los escribí en madrugada. O sea, terminaba aquí de trabajar después de las 3 de la mañana y aprovechaba ese estado alterado de conciencia, como decía Rambo, para tener un estado mental especial o una creatividad especial. Y pues yo escribo a mano totalmente, pluma Bic o una pluma muy cómoda y en cuaderno, ¿no? Y así, pues ya, no quisiera decir que es escritura automática, pero sí trato así como hacer ejercicio, ¿no? O sea, hacer la actividad tal cual. Y ya después viene el proceso de edición, ¿no? Incluso el proceso de adivinar qué palabra escribí, porque yo tengo una letra bastante fea. Y es un ejercicio que a mí me funciona, ¿no? Para empezar a escribir, ¿no? Y ya de eso a que ya termine en un libro, pues hay muchísimo trabajo de edición, de volver a reescribir unas cosas, de tachar otras. Entonces, ese es mi proceso. O sea, aprovecho mi desventaja y la convierte en una ventaja, ¿no? Cada quien tiene su tiempo libre, sus actividades, sus prioridades, pero yo siempre trato de transformar la desventaja en el tiempo en una ventaja, ¿no? Hace rato decías que leer para ti también es una actividad creativa. Yo coincido plenamente contigo. Yo me considero mejor lector que autor. Yo también. En este sentido, estamos en una ciudad donde se escribe mucho y quizás se lee poco. Y allende esto, estamos en una ciudad que no es proclive a la crítica, al diálogo, al debate, a la discusión de lo literario, a la valoración de lo estético, a la interpretación y al análisis de los mecanismos literarios, ¿no? Parece ser que en esta ciudad, en este estado, el hacer un ejercicio de crítica es un acto heroico o que va contracorriente, interpretado por muchos como un ataque personal, interpretado por otros como una frustración porque no puedes crear una obra, entonces criticas, ¿no? Esta pregunta es por tu faceta también como crítico. Haces crítica en Tres Derroteros, en la literatura ya desde hace tiempo. Sí. Recientemente incursionas al cine e incursionas a la música también. 3 grandes áreas de la crítica. Para ti, ¿qué tiene de importante la crítica en sentido estético, sentido artístico, para un lugar como Querétaro y para el proceso creativo de los autores? Pues mira, coincido contigo de que por el perfil de la ciudad en la que vivimos, sí hay un núcleo que no ve muy bien el oficio del crítico literario. Para mí la crítica es totalmente una actividad también 100% creativa porque parte del ensayo, ¿no? Y el ensayo pues es un género literario reconocido ampliamente. Y yo creo que desde hace 3 años con estas sesiones de crítica en vivo, pues hemos como poco a poco ir picando piedra en ese amplio mundo de comentar o reseñar lo local. Gracias a editoriales que tú fundaste como Letra Capital, con sus
altas y bajas el fondo, pues sí hay muchos autores locales publicados, pero pues nadie habla de ellos, ¿no? O sea, nadie nadie les comenta, y más allá de las escasas presentaciones que también tenemos o tienen, creo que es importante que el mundo, por mundo me refiero al ciudadano de a pie que trabaja de 9 a 6, conozca esa parte, ¿no? Mi pareja, cuando viene a las sesiones de literatura, le presto los libros o le consigo los libros, que son gratuitos, y ella a su vez los presta a sus compañeros de trabajo y sí muestran bastante interés por los autores locales. Más sin embargo, digo, la crítica tampoco va a salvar la literatura local, porque pues es difícil también conseguir un espacio escrito, impreso, más allá de los blogs, que creo que funcionan muy bien. Entonces también traté de darle como otra forma más fresca, menos académica de comentar lo local, ¿no? Entonces, considero, digo, no soy pionero, Luis Alberto Arellano era un gran crítico literario que publicaba en revistas nacionales. Yo he intentado hacer crítica en estas live streamings, a veces en unas revistas digitales, y pues a veces me preguntan, oye, ¿por qué criticas a los libros o por qué criticas a la gente? O, digo, los libros, las películas, los discos, perdón. Si ellos a veces ni vienen o ni se interesan ni nada. Y yo les digo, es que yo no lo hago por ellos, o sea, yo lo hago por mí. O sea, la labor del crítico no es hacerles un favor al autor para nada. O sea, yo lo hago por mí porque me gusta leer, porque quiero compartir mi experiencia de lectura con otros socios o pares que son fanáticos de leer como yo, y yo lo hago para dialogar sobre algo que a mí me gusta y me apasiona. O sea, no es tanto por hacerle el favor a alguien de, oye, voy a tomarme tu libro. No, o sea, me llamó la atención, lo leo muy detenidamente, lo subrayo, y yo voy a compartir mi punto de vista desinteresado, puro, duro a la vez, porque sí, a veces sí, si algo no me gusta, pues lo digo y lo trato de argumentar. Sí, sí. Y es eso, ¿no? O sea, no es por los demás, más bien es por mí, mi necesidad de dialogar con alguien de algo que me gusta. Y muy pocas veces lo encuentro, porque pues aquí estamos en el restaurante, estamos atendiendo a la gente, no es el momento de hablar de esos, y simplemente es como parte de compartir, ¿no? Y si es bienvenido y se puede ampliar el trabajo de los demás escritores, escritoras, pues adelante, ¿no? Al final tampoco se espera mucho que lo apoyen las instituciones, y de hecho las instituciones culturales locales, como Secretaría de Cultura Estatal, Municipal, pues tienen destinado cero presupuesto a la crítica artística. Eso sí, hacen un montón de eventos, muchísimos, la cartelera está llena cada semana, pero no hay un presupuesto para la crítica artística, ¿no? Y eso hace falta. Hasta ahora, que va a ser la muestra nacional de teatro en esta ciudad en noviembre, desde hace mucho tiempo la Coordinación Nacional de Teatro se preocupa por hacer una muestra crítica de teatro. Yo participé en el 2018 en la Muestra Nacional de Teatro como crítico invitado en Ciudad de México, y otra vez en este año tengo la fortuna de haber sido invitado para comentar los fenómenos escénicos que van a suceder en esta ciudad. Yo espero que eso sea como un aliciente para que la Secretaría de Cultura diga, bueno, vamos a seguir haciendo nuestras muestras estatales, a fuercitas debe de haber un espacio y un presupuesto para la crítica literaria teatral en la ciudad, ¿no? Sí. Y ¿cuál fue mi sorpresa? Que las personas que fuimos seleccionadas, yo no las ubicaba ni las conocía. Entonces, sí hay personas que no tenemos en el radar, pero que hacen crítica teatral, ¿no? O sea, para mí es una sorpresa encontrarme con mujeres, con hombres. Entonces, pues voy a invitarlos a que vengan a comentar literatura, cine, lo que sea, para ampliar este círculo. Yo te considero una persona, y esto ya es una percepción completamente personal, yo te considero una persona con una imaginación muy potente. En los linderos de lo infantil, sin que esto sea demeritar tu imaginación, sino más bien en los linderos de lo infantil, haciendo referencia a la libertad, a la
al placer del imaginar, al desparpajo de lo simbólico, a la entrega completa de lo simbólico, ¿no? Y esto lo detecto por un gran sentido de curiosidad que tú tienes, una gran capacidad de asombro. Me gusta mucho cómo siempre expresas asombro por cosas genuinas, ¿no? Sean grandes, sean pequeños autores, obras pequeñas. Como que no tienes un tamiz muy determinado, ¿no? Siempre tienes una capacidad de asombro producto de esta gran imaginación que te caracteriza como parte de tu motor creativo, ¿no? Dentro de este contexto, admiras profundamente a Jean-Michel Basquiat y también pues, te has acercado, como decía, al cine, a la música, a las artes plásticas, a la dramaturgia. Más allá de los géneros, parece que tu verdadera búsqueda es la curiosidad. ¿Qué significa para ti ser un creador hoy en día? ¿Y cómo evitas que esa curiosidad se convierta en una rutina, en un conformismo, en algo mecánico? Creo que eh, es inevitable, hablo por mí, que caigamos en la rutina laboral, eh, de relaciones personales, de amistad. O sea, yo me aburro, soy una persona que se aburre fácilmente. O sea, desde siempre me aburro fácilmente de todo y me harto muy fácil de las cosas. Entonces siempre trato de darle la vuelta a ese demonio, que ¿cómo se llama? Horrere, ¿no? Un demonio de la Edad Media, que es el demonio de la aburrición. Y también es parte de mantenerte forever young, ¿no? O sea, obviamente vamos envejeciendo, nos vamos contaminando de ideas. Tan solo en la música escuchamos lo mismo, ¿no? O sea, ya chale Soda Stereo, ya chale Zoé. Entonces, yo siempre trato de estar curando nueva música. O sea, me encanta explorar playlists, discos nuevos, leer cosas clásicas, leer autores nuevos, plaquettes. Entonces, es parte de esa ambición por mantener tu espíritu joven, ¿no? O sea, y afortunadamente me regalo el tiempo, o sea, he acomodado mi vida laboral para regalarme ese tiempo. No ha sido fácil. Al principio era 90% chamba y ya 10% lo otro, pero poco a poco, si uno tiene el interés y la perseverancia, puede acomodar eso, ¿no? O sea, ya depende de cada quien, ¿no? O sea, si a ti te interesa, siempre va a haber tiempo para lo que te interesa. Entonces, esa curiosidad nace primero de mi tendencia a la aburrición en todo. Segundo, porque afortunadamente puedo comprarme mi tiempo libre, ya sea para descansar, no hacer nada, lo que sea, ver las nubes aquí o echarme un whisky. Y eso es parte también de esa eterna ambición o eterna ilusión por mantenerte con un espíritu joven, ¿no? Entonces, para mí la curiosidad es parte de mantenerse vivo. A mí yo no quisiera terminar no haciendo nada, estando sentado en un sillón, viendo la tele eternamente. O sea, hay que moverse como sea, ¿no? Y eso también lo aprendo de cuando hago mis caminatas matutinas ahí por el Parque Álamos. Hay personas de la tercera edad que van solas y así con su andaderita. O sea, no están de nadie, o sea, hay que salir, hay que moverse mientras puedas, ¿no? Entonces, para mí son un gran ejemplo estas personas que no necesitan de que las lleve el hijo ni nada, no, sí. Yo voy, yo hago si yo puedo, y eso es algo físico, pero también puede ser algo intelectual, ¿no? O artístico. Entonces yo creo en eso. Contigo vamos a cerrar esta edición inaugurando una última pregunta. Este es el segundo capítulo de esta serie. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás leyendo? Okay. Estoy leyendo de manera simultánea 3 libros. Uno es Los cuentos de John Cheever, es un libro totote así, y son unos cuentonones, cada uno es una obra maestra. El segundo libro que estoy leyendo es El asno de oro, o Las metamorfosis de Apuleyo. Y el tercero es un libro sobre dramaturgia de José Sinesterra, porque me estoy preparando, se llama Cómo comentar una obra de teatro, de Editorial Paso de Gato, porque estoy como preparándome para la Muestra Nacional de Teatro como crítico. Y pues continuamente
leo poemas sueltos en Grafógrafes, que les recomiendo la revista, creo que es una de las grandes revistas literarias de México. Grafógrafes y poemas sueltos también en Tierra Adentro, en periódico de Poesía UNAM, son así como los sitios a los que recurro. Y de impreso, pues ya les comenté cuáles son. Y de música, que estoy escuchando? Ahorita playlists sueltas de Apple Music y Apple Classical Music, o sea, quiero curar mi gran laguna de música clásica contemporánea, porque lo clásico, pues ya te lo sabes, Mozart, Beethoven, Bach, Rachmaninoff, pero sí, yo desconozco mucho de la música clásica que se está haciendo actualmente, ¿no? La música contemporánea. Entonces me estoy clavando en esos sonidos. Y también debo de confesar que soy un gran fanático tengo un vicio que es escuchar música para dormir. Que ya me dijeron que no ando escuchando eso porque según trae mensajes subliminales y no sé qué. Pero sí, mis sueños son más locochones cuando escucho ese tipo de música que la puedo escuchar en YouTube, en Apple Music. Y creo que es un vicio que ya no se me va a quitar en mucho tiempo. Ahí te mueves a otras dimensiones. Entonces, pues también, o sea, es una música que tiene una frecuencia especial, es repetitiva, entras como en un trance. Entonces, no sé si sea para bien o para mal, pero eso es lo que estoy escuchando día y noche. ¿Y qué estás viendo? ¿Qué estoy viendo? Acabo de ver la Odisea. Magnífica. Lo que vi es como lo que leí. Yo quiero presumirles que yo me leí la Ilíada y la Odisea en voz alta, o sea. ¿Cómo tendría que ser? Exacto, cantada, o sea, digo, no aguantaba 10 páginas porque es cansado, sí, pero sí me la leí en voz alta, ¿no? Y tal cual, o sea, creo que somos afortunados de presenciar una producción en un cine ahorita y de verla, ¿no? Sí. Totalmente. Sí. Muchas gracias, amigo. No, pues gracias a ustedes y un saludo y lean.